Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 281, el ahorcado fue asaltado. En fin, siempre la he respetado, jamás le pedí nada sin ofrecer algo a cambio, así que no tengo nada de que sentirme culpable, dejémoslo así por ahora. Edward se encogió de hombros y añadió, por cierto, ¿no dijiste ayer que estabas decidido a aprender aparición? Ah, comillas. Audrey se quedó momentáneamente atónita. Un rastro de preocupación apareció en su rostro, pero aún así se mordió el labio y asintió con firmeza. Sí, ¿por qué no empezamos ahora? Tú me vigilas y me curas si algo sale mal. Edward se rió. Sinceramente, creo que para ti, en tu estado actual, aprender aparición no es nada difícil. Parpadeó sorprendida. Comillas, ¿por qué dices eso? Piénsalo, después de tu primer intento fallido de aparición, nunca volviste a intentarlo. ¿Por qué? Tenía miedo de volver a transformarme. Tenía miedo de lastimarme, tal vez incluso de morir. Y lo más importante, simplemente no tenía confianza en que pudiera tener éxito. Exactamente. Edward chasqueó los dedos. Comillas, pero no olvidas algo. Ahora eres psiquiatra. Con señales y autocontrol, puedes superar fácilmente este tipo de obstáculo psicológico, ¿no crees? Comillas. Audrey hizo una pausa, y entonces sus ojos verdes se iluminaron al darse cuenta de algo de repente. Comillas, claro. Rápidamente sacó su varita de hueso de dragón, cerró los ojos y murmuró. Los tres principios de la aparición: destino, determinación y deliberación. Fija tu destino con absoluta claridad, sin vacilar, sin miedo. Cree que lo lograrás. Sus técnicas de relajación le permitieron equilibrar sus emociones, y la sugestión psicológica la llenó de confianza en su capacidad para aparecerse. En el siguiente segundo. Grieta. La figura de Audrey se retorció y desapareció, reapareciendo a varios metros de distancia. Abrió rápidamente los ojos y se miró a sí misma. Sin lesiones, sin astillamientos. Lo había logrado. Con el rostro iluminado por la alegría, se volvió hacia Edward. Comillas, lo logré. Edward le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Comillas, genial. Grieta. Volvió a desaparecer y luego entró por la puerta. Tras dar unos pasos más, se apareció una vez más. Unos 10 segundos después, reapareció, esta vez acompañada de una desconcertada Susie. Comillas. Susie se animó rápidamente y movió la cola con entusiasmo. Comillas, Audrey, tú también has aprendido a aparecerte. Comillas, así es. Audrey sonrió. Susie, cuando te asciendan a psiquiatra, seguro que tú también lo dominarás rápidamente. Comillas, fantástico. Audrey se apresuró a acercarse, agarró a Edward por la muñeca y le dijo, comillas, vamos, te invito a cenar. Comillas. Antes de que Edward pudiera reaccionar, los dos humanos y el perro desaparecieron en el acto y reaparecieron en la habitación de Audrey. Espera aquí un momento. Salió dando un pequeño salto y desapareció de nuevo, dejando a Edward y Susie mirándose en silencio. Pero pensándolo bien, casi todos los brujos y brujas que acababan de aprender aparición hacían lo mismo, la usaban para todo, incluso para ir al baño. Él también lo había hecho en su momento. No es de extrañar que la gente siempre diga que los dos superpoderes más deseados son volar y teletransportarse. 5 minutos después. Audrey reapareció. La habitación, que ya estaba desordenada, parecía haber sido azotada por una tormenta. La onda expansiva residual de la aparición la hizo tropezar al llegar, y la cena que llevaba en las manos se derramó por todo el suelo. Se quedó mirando fijamente, sin expresión. Comillas, ¿qué acaba de pasar? Edward agitó su varita para limpiar el desorden. Es perfectamente normal. Incluso ahora, cuando uso aparición, todavía hay algo de desorden. Ese es su mayor inconveniente. Aparición crea mucho ruido y movimiento. En combate, es útil principalmente para esquivar o escapar. Oh. Audrey hizo un puchero. Pero, nuestra cena se ha acabado. Edward extendió la mano y le alisó el cabello ligeramente despeinado, sonriendo. Comillas, ¿qué tal si cenamos fuera? Comillas, vamos. Sus ojos se iluminaron. Volvió a agarrar la muñeca de Edward. Comillas, te llevaré. Está bien. El mar de Berserk. Las olas rugían sobre el mar embravecido mientras el Vengador Azul era zarandeado como una hoja arrastrada por la tormenta. Un instante era lanzado por los aires, al siguiente se estrellaba contra el suelo,
pero de alguna manera lograba mantener un equilibrio perfecto, sin volcar jamás a pesar del caos. Pero en cubierta, la situación era mucho menos estable. El barco había sufrido graves daños. Tanto el casco como la cubierta presentaban profundas cicatrices de la batalla. La mayoría de los marineros estaban heridos, algunos se desplomaban en los rincones curándose las heridas, otros gemían donde yacían y otros se desangraban sobre las planchas, con un destino incierto. En el interior de los aposentos del capitán, Alger permanecía sentado con semblante adusto. Estaba herido, con la cara manchada de sangre. Frente a él estaba sentado un hombre joven y apuesto, con el cabello cuidadosamente peinado hacia atrás y las gafas apoyadas en la nariz, que desprendía un aire erudito y amable. Lo siento, capitán, es culpa mía que todos se hayan visto envueltos en esto, dijo disculpándose. Alger apretó los puños. Tenía muchísimas ganas de gritar, comillas que esperabas. Pero la situación ya se había descontrolado. Si reaccionaba ahora, todas las pérdidas anteriores habrían sido en vano. Este hombre de gafas se llamaba Roy King, miembro de la Escuela de Pensamiento de la Vida. Hace unos días, cuando el Vengador Azul atracó, se coló a bordo mientras era perseguido. Por supuesto, Alger lo notó casi inmediatamente después de zarpar. Roy confesó, explicando su identidad y el hecho de que lo estaban buscando. Luego hizo una oferta, 1.200 libras y Alger lo escoltaba sano y salvo hasta Bayam. Alger lo había considerado, algo de dinero y la oportunidad de estrechar lazos con la escuela de pensamiento de la vida, ¿por qué no? Pero a partir de ese momento, todo se convirtió en un caos. Las velas habían salido volando inexplicablemente, el barco chocó contra un arrecife oculto y empezó a hacer agua, los marineros cayeron por la borda sin motivo aparente, se desató una tormenta y se perdieron. Una desgracia tras otra se abatió sobre ellos a la vez. Fue entonces cuando el ahorcado se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Descubrió que Roy había sido maldecido por sus enemigos y se encontraba atrapado en un torbellino de desgracias. La razón por la que Roy había abordado el Vengador Azul era porque, en medio de una racha interminable de mala suerte, había vislumbrado un rayo de fortuna. Alger estaba dividido. Si abandonaba la comisión ahora, todas las desgracias anteriores habrían sido en vano. Pero si seguía adelante, ¿quién sabía qué peor destino le esperaba? Justo cuando dudaba, su suerte cambió, todo iba sobre ruedas, el cielo estaba despejado y cada vez que lanzaban la caña, pescaban peces grandes. Incluso consiguieron pescar una caja llena de monedas de oro. La explicación de Roy fue que, cuando la desgracia se acumulaba, a veces la suerte volvía a dar un giro. Así que Alger decidió darle 2 días más. Hasta hoy. Había quedado con un vendedor en la isla de los dinosaurios para realizar una transacción, y acabó perdiendo no solo el dinero y la mercancía, sino casi la vida. Recordarlo todo ahora hizo que Alger volviera a hervir de ira. Como alguien que había capeado las tormentas en el mar, ya había demostrado una increíble contención al no estallar antes. Roy, ¿cuánto tiempo va a durar esta maldición tuya? ¿Y cuándo se supone que va a aparecer tu contacto de la escuela de la vida? Roy sonrió con amargura. Yo, estoy bajo una maldición. Ya sea buena o mala suerte, no puedo controlarla. Si lo prefieres, déjame en la isla más cercana. Tras una pausa, añadió, lo juro, en cuanto conozca a mi profesor, compensaré las pérdidas de hoy, y con creces. Este es el mar Berserk. ¿Crees que puedo simplemente dejarte en una isla cualquiera? La voz de Alger era fría. Hablaremos de tu compensación más tarde. ¿No eres boticario? Ve primero a atender a mi tripulación. Necesito un tiempo a solas. Coma está bien. Roy asintió con aire de disculpa y salió de la habitación, dirigiéndose a atender a los marineros heridos. Mientras tanto, Alger entró en la bodega más baja del barco a través de una puerta oculta. Tras dudar durante un largo rato, finalmente decidió ofrecer una oración al señor Fall. El loco que no pertenece a esta era, el misterioso gobernante sobre la niebla gris, el rey del amarillo y el negro que maneja la buena fortuna. Allende. Después de cenar, Edward regresó a casa con Audrey. En cuanto Lilith lo vio, resopló, Edward, ¿dónde has estado? Cuando la señorita Lilith llegó a casa, toda la casa estaba a oscuras y no había nadie. Incluso fui a casa de Audrey y tampoco estabas allí. Salimos a comer, dijo Edward, tomándola en brazos y sentándose en el sofá. Lilith parecía conmocionada. Comillas nosotras, tú, Audrey y Susie salieron a cenar, y me dejaste a mí, una pobre gatita, completamente sola. ¡Qué crueldad! No te voy a hablar más. Movía las 4 patas, intentando escapar de las manos de Edward como una auténtica diva enfurruñada.
Pero fuiste tú quien salió a jugar primero. Antes de irnos, volvimos a buscarte, pero aún no habías regresado. Lilith aguzó el oído. ¿Comillas de verdad? En realidad. Coma de acuerdo, entonces te perdono. Pero la próxima vez, no podrás salir sin la señorita Lilith. Vale, vale. Edward dijo, sacando un filete envuelto de su bolsa. Toma, te preparé un filete. ¿Quieres un bocado? Comillas sí. Ella se abalanzó sobre él con un ansioso comillas ahuo. Edward soltó una risita y estaba a punto de dirigirse al baño cuando una familiar niebla gris apareció ante él. Comillas, ¿el señor ahorcado ha venido a entregar la mercancía? Al instante siguiente, se encontró rodeado por la espesa niebla gris del antiguo palacio, sentado en su habitual silla de bronce. El señor Fall permanecía envuelto en la bruma, con la barbilla apoyada en una mano y una leve sonrisa. El ahorcado desea hablar directamente con usted, dijo el loco. Edward se volvió inmediatamente hacia el ahorcado y le preguntó, comillas, ¿qué le ocurre, señor ahorcado? Alger se mantuvo rígido, con aspecto de tener algo difícil que decir. Hubo un accidente. Comillas, ¿qué pasó? Se trata del objeto místico que querías comprar. Fue robado. Su tono estaba cargado de ira y vergüenza. Edward, ¿y el dinero? Lo pagué por adelantado. Edward guardó silencio por un momento. Comillas, ¿y cuál es la situación ahora? Alger apretó los dientes. No te preocupes. Te devolveré las 7.500 libras íntegramente, pero, necesitaré algo de tiempo. Sí, si logro recuperar ese artículo, te lo venderé por la mitad. No, por un tercio del precio. La última parte fue claramente solo un intento de suavizar el golpe. Edward preguntó, comillas, ¿quién se lo llevó? Todavía no estamos seguros. Parece que la otra parte originalmente tenía como objetivo al vendedor. Simplemente quedé atrapado en el fuego cruzado. Edward pensó un momento y luego preguntó, comillas, ¿necesitas mi ayuda? Comillas, no. Alger respondió sin dudarlo, incluso lanzando una mirada furtiva al señor Fall. Perder tanto el dinero como el objeto ya era suficientemente humillante, ¿cómo iba a pedir ayuda a los demás miembros? ¿Cómo podría volver a mirar a la cara al club del tarot? De acuerdo. Lo siento, dijo finalmente Alger, llevándose la mano derecha al pecho e inclinándose ligeramente. Te lo prometo, te devolveré las 7.500 libras que me diste. Aunque tenga que usar las coordenadas de esa misteriosa isla para cubrir parte de ella. Capítulo 282, comienza la operación. Edward lo tranquilizó, pero no se presione demasiado, señor ahorcado. Su seguridad es lo primero. Gracias. Alger se volvió hacia el bufón. Señor bufón, gracias también por su ayuda. Klein dijo con ligereza, señor ahorcado, ¿por qué no le contó a la torre por qué ha tenido tan mala suerte? Alger negó con la cabeza. Simplemente creo que todo eso sonaría a excusas. Klein asintió. De acuerdo, entonces dejémoslo así. Dicho esto, cortó la conexión con ambos y abandonó el espacio que se extendía sobre la niebla gris. En el Vengador Azul. Roy King estaba dándole una poción a un marinero cuando de repente oyó un leve chasquido. Se levantó de inmediato, se hizo a un lado y, asegurándose de que nadie lo viera, sacó de su abrigo una delicada caja de anillos y la abrió. En el interior había un dado de color blanco lechoso, que en ese momento mostraba la cara con un solo punto. El rostro de Roy King palideció. Su peor suerte hasta entonces había sido un 2, pero ahora era un 1. Se quedó mirando fijamente el océano infinito que lo rodeaba. ¿Qué tipo de desastre se avecinaba? ¿Piratas? ¿Tormentas eléctricas? ¿Tsunamis? ¿Monstruos marinos? ¿O algo aún peor? Los segundos pasaban, sin embargo, no ocurrió ningún desastre. Roy se sintió cada vez más confundido. Revisó el dado de nuevo. Seguía mostrando claramente un 1 rojo sangre. Pero, ¿por qué no había pasado nada? ¿O acaso los dados de probabilidad se estaban conteniendo, esperando el momento oportuno para desatar algo verdaderamente catastrófico? No. No puedo seguir arrastrando a Alger y a los demás conmigo. Quizás debería simplemente saltar al mar y acabar con todo aquí. Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, clac, el dado volvió a girar. Esta vez, cayó en un 6. Casi de inmediato, el océano alrededor del Blue Avenger pareció hervir. Bancos de peces saltaron del mar en masa, aterrizando directamente sobre la cubierta. Uno tras otro, los marineros observaron en silencio, atónitos, como la cubierta se llenaba de peces, formando pronto una pequeña montaña. Se miraron unos a otros, con los ojos muy abiertos y sin palabras. Roy King murmuró, comillas, la mala suerte de un 1.
¿Realmente pasó así sin más? En ese momento, el primer oficial que estaba vigilando la ruta gritó, comillas capitán, se ha avistado un barco pirata a 3 millas náuticas de distancia. Alger salió rápidamente del camarote del capitán. Comillas se sospecha que es la peste negra, el barco del vicealmirante de la enfermedad. Alger tomó el catalejo y miró. Efectivamente, un barco pintado de negro se acercaba desde la distancia, ondeando una enorme bandera blanca con un emblema de una calavera. Respiró hondo y miró al confundido Roy King antes de gritar, comillas prepárense para la batalla. Comillas espere, capitán, sus señales de bandera indican que no tienen intenciones hostiles. ¿Eres nuevo en el mar? ¿Desde cuándo confiamos en las buenas intenciones de un pirata? A pesar de ello, Alger, consciente de la diferencia de poder entre ellos, ordenó a todos que permanecieran alerta, pero que no atacaran primero. 10 minutos después, el peste negra se detuvo a unos cientos de metros de distancia. En su proa iba Traki, vestido con una camisa de lino blanco y un abrigo rojo oscuro. Comillas el Vengador Azul, te recuerdo, eres el amigo de Herman Sparrow. Alger hizo una pausa y luego asintió, así es. Comillas he oído que te han robado en la isla de Dainos. Maldita sea, ¿quién está difundiendo chismes tan rápido? Solo ha pasado una tarde y ya se han extendido por los 5 mares. Los labios de Alger se crisparon. Comillas ¿y qué? Puedo ayudarle. Comillas ¿por qué? Ella sonrió seductoramente, porque le debo algunos favores a Herman. A la mañana siguiente. Tras pasar la mañana siguiendo las pistas de las críadas en la finca del príncipe Edesak, Klein regresó al número 15 de la calle Minsk, solo para encontrar una nota sobre la mesa de café. Estaba escrita con una letra pulcra pero algo rígida. Esta noche a las 10 p.m., nos vemos detrás del bar Brave Arch. Klein parpadeó sorprendido, se giró para mirar por la ventana y suspiró en silencio. Así que finalmente está comenzando. Al mismo tiempo, Edward también recibió un mensaje de Sharon, esta noche a las 10, actuamos. En cierta casa señorial del distrito oeste, el vizconde Ernest de Sanguine también recibió una carta de Cosmi, esta noche es la operación. 21:50. Tras haber pasado la tarde practicando bailes de salón, Edward se puso su capa de invisibilidad y llegó sigilosamente a la puerta trasera del bar Brave Arch. 10 minutos después, Klein se reunió con Sharon y Marie detrás de la barra, y los tres ultimaron su plan. Luego, se dirigieron en un carruaje tirado por cadáveres a la zona abandonada del almacén de West Bayam Dock, que estaba previsto renovar tras haber permanecido inactivo durante un año, donde planeaban emboscar a los 3 perseguidores de la escuela Rose. Una vez trazado el plan, Sharon y Marik se separaron para atraer a los enemigos, mientras Klein colocaba explosivos que Marik había preparado por toda la zona. No esperaba que las bombas dañaran al enemigo, su propósito era más bien teatral, durante su actuación de mago. Edward asintió con admiración, como era de esperar de nuestro señor tonto, sin duda sabe cómo hacer una entrada triunfal. Poco después, 3 figuras irrumpieron en el almacén a la velocidad del rayo. A la cabeza iba Marik, seguido de cerca por un hombre lobo y un zombi, ambos pertenecientes a la escuela de pensamiento de la Rosa. Pocos minutos después, comenzó la batalla. Gracias a la emboscada, Marik pudo defenderse al principio, pero a medida que la lucha se prolongaba, las debilidades de la facción de la templanza se hicieron más evidentes frente al brutal estilo de la facción de la indulgencia. Poco después, Sharon se unió a la batalla, solo para ser sometida por el hombre lobo Tyre, quien claramente había llegado preparado y empuñaba la corona lunar escarlata. Comillas jajajaja. Tyre alzó el adorno circular, del tamaño de la palma de la mano y que brillaba con un resplandor carmesí, y rió maniáticamente. Lord Steve tenía razón, ustedes intentarían contraatacar, y Sharon, obviamente, usaría su nuespet con una secuencia inferior a la tuya, así que me dio la corona lunar escarlata. Comillas ¿adivinas dónde está ahora mismo? Bajo el resplandor de la corona lunar escarlata, Jason se entregó sin pudor al éxtasis que le producía la lujuria. Sin necesidad de reprimir sus deseos, su fuerza aumentó drásticamente. Me pregunto cómo se vería Sharon desnuda, jajaja. Se lamió los labios y rió maniáticamente, a punto de lanzar un ataque cuando la bendición de la corona lunar escarlata se desvaneció repentinamente. La crueldad y la locura en sus ojos se congelaron por un instante. Se giró hacia Tiro, confundido. Neumático, tú, ¿dónde está la corona lunar escarlata? El hombre lobo Tyre miró fijamente su mano levantada y vacía. Sí, ¿dónde estaba ese accesorio grande, rojo y brillante? Sharon y Marik actuaron de inmediato,
lanzándose al ataque. Al mismo tiempo, Steve, el espectro de la facción de la indulgencia, se unió a la batalla. Klein, tras avistar al espectro con la ayuda del ojo negro, utilizó el broche del sol dorado y balas purificadoras para atacarlo. En la trama original, incluso con la interferencia de la corona lunar escarlata, Sharon y su equipo lograron una ajustada victoria en el momento crucial. Ahora, sin ella, la situación se inclinó claramente a su favor. Oculto e invisible en un punto elevado a varios cientos de metros de distancia, Edward sostenía en su mano un adorno carmesí del tamaño de la palma de la mano. Sí, había usado, amplificar, más, robar, para sustraer la corona lunar escarlata. Aunque habían acordado que no interferiría siempre y cuando no aparecieran semidioses, ahora que estaba allí, ¿podía realmente quedarse de brazos cruzados y observar? En ese instante, unas luces deslumbrantes e ilusorias brotaron de la palma de Sharon, devoraron su espiritualidad y se entrelazaron en una enorme puerta de bronce grabada con runas arcanas, que emanaba un aroma indescriptible. Por la rendija de la puerta se extendieron docenas de manos, pálidas, transparentes, dentadas o ensangrentadas y desolladas. Se extendieron a través del espacio y agarraron a Jason, que acababa de ser repelido por Marik. Pero entonces el cuerpo de Marik se puso rígido. De repente, agarró a Jason y comenzó a tirar de él para alejarlo de la puerta. Había sido poseído por el espectro Steve. Klein canalizó instantáneamente su espiritualidad en el broche del sol de oro oscuro, que emitía un rayo de luz cálido y puro sobre Marik. Aunque a Marik le dolió, siendo un zombi, la luz lo liberó del control de Steve. Inmediatamente, le dio una patada en el pecho a Jason, lanzándolo contra la puerta de bronce. Jason gritó mientras arañaba desesperadamente el borde de la puerta para evitar ser arrastrado hacia adentro. Comillas, ayúdenme, gritó con voz ronca. Tyre corrió inmediatamente hacia él, pero justo en ese momento, una bala purificadora que brillaba con luz dorada impactó a Jason de lleno en la frente, aunque no fue mortal por sí sola, el impacto fue la gota que colmó el vaso. Comillas, no. En el segundo siguiente, Jason fue arrastrado a través de la puerta de bronce y desapareció por completo. Comillas, maldita sea. La expresión del espectro Steve se transformó en horror. No esperaba perder la corona lunar escarlata inexplicablemente y ver cómo Jason caía en cuestión de minutos. Ahora solo quedaban él y Tyre, la victoria parecía estar muy lejos de su alcance. Se retiró rápidamente, alzando la cabeza para lanzar un grito desgarrador. Comillas HMPH, inútil. A cientos de metros del distrito de almacenes, una figura se materializó rápidamente en el aire. Vestido con una túnica clerical negra y un guante negro en la mano izquierda, su rostro era demacrado y cadavérico, con ojos hundidos y una barba oscura y canosa que le llegaba desde la boca hasta las orejas. Era Zatuen, el semidios de la escuela de pensamiento de la Rosa, responsable de dar caza a Sharon y Marik. Dio un paso adelante, a punto de prestar su ayuda, cuando una voz provino de detrás de él. Comillas, ¿por qué un viejo como usted se mete en una pelea de niños? Zatuen se giró de inmediato y lanzó un grito estridente. Una onda expansiva visible surgió, pero Edward ya había desaparecido, reapareciendo a varios cientos de metros de distancia. Magnificar, Avada Kedavra, sacrificio. Un hechizo de color verde intenso se dirigió directamente hacia Zatuen. Su figura se distorsionó, esquivando con parpadeo espejo, mientras docenas de flechas de hielo azul brillantes se lanzaban en respuesta. Fuego demoníaco. El infierno impactó las flechas de hielo en el aire, creando una nube de vapor. Edward parpadeó de nuevo para alejarse, se quitó la capa de invisibilidad y le hizo un gesto provocativo a Zatuen. Zatuen se burló, ignorando la provocación mientras se elevaba en el aire hacia el almacén. Acabaré primero con esos traidores, y luego iré a por ti. Comillas, amplificar, distorsión. Edward alteró la trayectoria de Zatuen y luego le lanzó otro Avada Kedavra. Comillas, soborno, confusión. Golpeó el suelo con fuerza, su cuerpo flotando en el aire mientras alzaba los brazos para abrazar el sol. Un abrasador pilar de luz descendió del cielo. Zatuen, tomado por sorpresa, recibió varios golpes de lleno. De no ser por su cuerpo mejorado, similar al de un zombi, ya habría sido derrotado. Edward aterrizó suavemente, haciendo una vez más una seña con el dedo. Fue un gesto tosco e infantil, pero funcionó. Zatuen no recordaba haber sido humillada de tal manera desde que se convirtió en semidiosa. Comillas, ¿de verdad quieres morir? Él se abalanzó hacia adelante, pero Edward simplemente sonrió con sorna y repitió el gesto.
En un abrir y cerrar de ojos, Zatuen desapareció y Edward se teletransportó de nuevo. Los dos cruzaron a toda velocidad los tejados del distrito portuario. Edward se giraba de vez en cuando para lanzar hechizos, mientras que Zatuen permanecía en silencio, fijando la mirada como un sabueso. Finalmente, cuando Edward volvió a disparar, Zatuen aprovechó la oportunidad, saltó a la pupila de Edward y, simultáneamente, activó la posesión. Comillas sin restricciones. La posesión está prohibida aquí. Edward lo expulsó al instante. Un dragón de fuego azul oscuro rugió hacia adelante. Mientras Zatuen usaba Mirror Blink para evadirla, Edward intentó varias combinaciones de Magnificent Theft, pero no logró robar nada. Al mismo tiempo, Edward sintió que varias habilidades se desvanecían, distorsión, eliminación y otras. Bajó la mirada hacia el guante negro brillante en la mano de Zatuen. El grimorio ilusorio de Edward se volteó rápidamente, lanzó el hechizo de Alibaba y los 40 ladrones, y de repente su mente zumbaba con voces caóticas, como si docenas de personas hablaran a la vez. Pero el ruido rápidamente se organizó, analizando, evaluando y llegando a un consenso. La votación final fue unánime. Ve y preséntate en la iglesia del Dios verdadero, inmediatamente. Capítulo 283, Carta del Tarot. ¿Quieres hablar? En ese momento, Zatuen logró robar los pensamientos de Edward y estaba a punto de aprovechar la oportunidad para acabar con él, cuando su propia mente estalló repentinamente como una olla hirviendo, llena del clamor de 7 u 8 voces diferentes que discutían a la vez. Edward ya había rechazado la idea de informar a la iglesia, en cambio, arrojó 5 monedas. Soborno, desorden, magnificación, los 3 poderes se aplicaron a las monedas simultáneamente, debilitando enormemente la moral de su oponente y convirtiendo los proyectiles en terriblemente destructivos. La expresión de Zatuen cambió drásticamente. Inmediatamente se transformó en su forma de espectro y usó la habilidad de distorsión robada para hacer que las monedas voladoras lo esquivaran por un pelo. Entonces, a su vez, tergiversó las intenciones de Edward, obligándolo a correr hacia él. Comillas amplificar. Aquí no se permite robar. Edward prohibió inmediatamente el robo para evitar que Zatuen le robara más poderes. Comillas aumentar. Esta vez, la amplificación se dirigió al artefacto de sellado en la mano de Zatuen. Edward magnificó sus efectos secundarios negativos. Zatuen cayó instantáneamente desde el aire, alternando erráticamente entre estados espectrales y corpóreos como si hubiera sufrido un cortocircuito. Estallido. Cayó aparatosamente al suelo, creando grietas de 2 a 3 metros de ancho. Volvió a transformarse en espectro y lanzó un chillido penetrante. El traje nuevo del emperador. Una inexistente capa protectora se formó alrededor de Edward, aislándolo por completo del daño del grito del espectro. Al mismo tiempo, el libro ilusorio en sus ojos volvió a abrirse, y la aterradora y antigua lanza de Longino se materializó de la nada. Al instante siguiente, la lanza apareció justo delante de Zatuen. Su instinto fue esquivarla usando el parpadeo espejo, pero por mucho que intentara teletransportarse, la antigua lanza lo perseguía sin descanso, era imposible deshacerse de ella. Ni siquiera una distorsión de nivel semidios pudo mover la lanza lo más mínimo. Comillas amplificar, Bering que está prohibido aquí. Este uso del poder de prohibición de la secuencia 5 era normalmente difícil de aplicar contra un semidios, pero con la ayuda de magnificar de la secuencia 4, la restricción se acercó al nivel de autoridad divina, aunque el consumo de energía espiritual se disparó en consecuencia. Zatuen no logró teletransportarse, su expresión se transformó en una mueca de desprecio frío. Comillas HMPH, entonces muramos juntos. Mientras tanto, en una pequeña villa en Empressborough, Lilith yacía despatarrada en la cama, enganchando juguetonamente su pequeña varita con una garra e intentando lanzar hechizos. Wingardium Leviosa. Con un suave movimiento, la almohada sobre la cama se balanceó en el aire. Comillas Petrificus Totalus. Dio un fuerte golpe, la almohada se convirtió instantáneamente en piedra y cayó con un ruido sordo sobre la cama. La señorita Lilith es sencillamente demasiado inteligente. Satisfecha, Lilith asintió y guardó la varita. Comillas ¿por qué no ha vuelto Edward todavía? Se dio la vuelta, saltó sobre el escritorio y miró la luna carmesí que se veía por la ventana. Comillas ¿por qué parece que alguien vive en la luna? De repente, sus orejas se crisparon. Un destello de luz brilló en sus ojos. Al instante siguiente, su cuerpo se convirtió en una sombra y desapareció en un rincón de la habitación.
Instantes después, la luz de la luna que se derramaba sobre el suelo se condensó, estirándose hacia arriba y formando dos figuras humanoides, ambas con ojos carmesí, claramente vampiros. Comillas, ¿estás seguro de que este es el lugar? Las pistas que encontramos en Emlyn apuntaban directamente aquí. Está bien entonces. Los dos no hablaron en voz alta, pero se comunicaron al instante. Confiando en sus agudos sentidos vampíricos, avanzaron en silencio hacia el dormitorio. De repente, uno de ellos se puso rígido y aceleró el paso, comillas, el objetivo ha escapado, tras ella. Los dos salieron disparados de la habitación usando la luz de la luna y convocaron alas de murciélago fantasmales desde sus espaldas, deslizándose velozmente hacia adelante. Lilith corrió frenéticamente, pero los dos vampiros se acercaron rápidamente. Sus ojos escudriñaron los alrededores. De repente, se giró y se lanzó hacia la entrada de una alcantarilla, zambulléndose de lleno. Segundos después, llegaron los dos vampiros. Se miraron el uno al otro. Comillas, vamos a por ella. Comillas, obvio. Comillas, uff, mi traje nuevo hecho a medida. El cuerpo de Zatuen se transformó repentinamente en una figura de papel idéntica a Edward. En lugar de esquivar la lanza de Longino, se lanzó directamente contra ella. Edward sintió al instante cómo su espiritualidad explotaba. Sin dudarlo, disipó la lanza, convirtiéndola en innumerables chispas que se desvanecieron en el aire. Zatuen no le dio tiempo a pensar. La figura de papel de repente se llevó la mano a la cabeza. Comillas, amplificar, aquí no se permite la autolesión. Comillas, confusión. Edward arrojó unas monedas encantadas, aturdiendo a Zatuen y haciéndole perder momentáneamente toda voluntad de luchar. El efecto de confusión lo desestabilizó, desequilibrándolo y afectándole la coordinación, ni siquiera podía mantenerse en pie. Los ojos de Edward recorrieron de nuevo el libro fantasma. Un brillante resplandor estelar lo rodeó, luego se comprimió y se dirigió hacia Zatuen, formando un enorme ámbar translúcido que lo envolvió y lo inmovilizó. Timbre. Apareció una moneda, atacar al oponente ahora te perjudicará. Cara, afirmativa. Comillas, maldita sea, esa habilidad está completamente rota. Edward activó inmediatamente el hechizo loco a la derecha para revertir el resultado, luego se puso la diadema de Ravenclaw, desatando un torrente de hechizos y habilidades sobrenaturales grabadas que arrasaron la zona donde estaba atrapado. Auge. Durante un largo rato, la luz resplandeció. El cuerpo de Zatuen estaba plagado de heridas, tantas que en varios lugares se le veían los huesos pálidos. Incluso con su físico de zombie doblemente reforzado, el bombardeo que acababa de sufrir lo había dejado gravemente herido. Mientras tanto, más de la mitad de la espiritualidad de Edward ya se había consumido. Los ojos de Zatuen brillaban con malicia mientras miraba fijamente a Edward, dominado por completo por la rabia. Comillas, quiero que estés muerto. Bum, bum, bum. En ese preciso instante, el cielo sobre el almacén se iluminó con columnas de llamas, cada una transformándose en destellos brillantes y oníricos, especialmente la más grande en el centro, deslumbrante y resplandeciente. Klein y los demás, tras haber consumado el asesinato, protagonizaban una espectacular fuga utilizando explosivos previamente colocados, al estilo de un mago. Edward sonrió, los Beyonders oficiales llegarán en cualquier momento. ¿Estás seguro de que quieres seguir luchando? El rostro de Zatuen se ensombreció. Sabía que Edward definitivamente no tenía el poder de un semidios, pero de alguna manera el hombre poseía o registraba habilidades de múltiples caminos semidivinos, suficientes para contrarrestar incluso sus preciados guantes de ladrón. ¿Y si esto se prolongaba, quién sabía qué pasaría? Pero, perder a 3 subordinados y retirarse sin nada que mostrar, se convertiría en el hazmerreír. Su expresión se tornó feroz. Los guantes negros que llevaba puestos volvieron a brillar mientras fulminaba a Edward con la mirada. Su forma comenzó a transformarse de nuevo, se estaba convirtiendo en la fuente de las maldiciones. Edward lanzó inmediatamente un segundo hechizo del traje nuevo del emperador, seguido de, amplificar, no se permite autolesionarse en esta zona. Pero la mano de Zatuen seguía clavada directamente en su propio corazón. Casi al mismo tiempo, aparecieron grietas en el inexistente traje nuevo del emperador. Un dolor punzante comenzó a extenderse por el corazón de Edward. ¿Zatuen había ignorado la prohibición de autolesionarse? No, no lo había ignorado. Ya había actuado antes. Los ojos de Edward se abrieron de par en par al darse cuenta. Me robó un momento de mi tiempo hace un momento. Solo había transcurrido una fracción de segundo, pero le bastó para completar la maldición antes de que la prohibición de Edward surtiera efecto. Si no hubiera sido por el traje nuevo del emperador,
que absorbió la mayor parte del impacto, su corazón podría haber estallado por la maldición sostenida en el momento en que la ropa se hizo añicos. Comillas amplificar. No se permiten palabrotas en esta zona. El dolor en su corazón disminuyó, aunque no desapareció por completo. Comillas amplificar, sin autolesiones. Comillas amplifica. Debilita el misticismo, fortalece la realidad. Con la tercera prohibición añadida, el dolor de corazón casi desapareció por completo. Mientras tanto, Zatuen dejó escapar un grito de dolor al volver a su forma original. Los títeres eran aterradores porque podían dañar a sus enemigos dañándose a sí mismos, y con su enorme vitalidad, podían sobrevivir incluso si les destruían el corazón o la cabeza. Pero con el misticismo debilitado y la realidad potenciada, esa resistencia sobrenatural desapareció, la fuerza de la marioneta se desplomó y Zatuen sufrió las consecuencias de su propia maldición. Comillas a agua. Edward intentó de inmediato usar magia para acabar con él, pero descubrió que sus habilidades mágicas también estaban siendo clasificadas como misticismo. Su varita lanzó chispas, pero no tuvo efecto. Pronto, los efectos de la prohibición, debilitados por el misticismo menguante, desaparecieron por completo. Zatuen apartó rápidamente la mano de su pecho y, con un movimiento brusco, arrojó la sangre que contenía. Comillas cool, distorsión. La sangre se transformó en incontables flechas de hielo carmesí. Con el efecto adicional de exterminio, eran lo suficientemente letales como para matar a Edward al instante, y la distorsión obligó a Edward a usar su reflejo de escape para lanzarse hacia el peligro. Comillas amplificar sin restricciones. Comillas amplificar sin restricciones. Comillas sin ataduras. En el último momento, Edward finalmente se liberó de la distorsión y luego usó con decisión la resistencia del aire para ralentizar drásticamente las flechas de hielo, dándose el tiempo suficiente para activar la aparición. Zatuen no se sorprendió, rápidamente activó el guante del ladrón una vez más. Después de todo, las prohibiciones anteriores habían sido anuladas cuando se suprimió el misticismo. Una luz negra brillaba desde los guantes. Las habilidades de Edward comenzaron a desvanecerse una a una: soborno, desorden, luz de santidad. Comillas aumentar. Edward usó de nuevo la habilidad magnificar por reflejo, apuntando al guante del ladrón. Pero al segundo siguiente, esa habilidad también fue robada. El rostro de Zatuen se contrajo repentinamente por la sorpresa. Los efectos negativos, que no debían aparecer hasta media hora después, lo golpearon ahora, todos a la vez y con mucha más violencia. A simple vista, parecía que solo había robado 7 u 8 de las habilidades de Edward, pero en realidad, no había conservado ni una sola. Cada vez que robaba una habilidad con éxito, perdía una de las suyas, y lo primero que perdió, fue la vital mejora corporal que le había dado Zombie. Cuando ya no le quedaran habilidades que perder, su vida sería arrebatada por el artefacto sellado. Una oleada de intensa debilidad lo invadió. Las heridas que antes parecían graves pero no letales se estaban convirtiendo, una a una, en lesiones que ponían en peligro su vida. Zatuen tomó una decisión en una fracción de segundo. Antes de perder sus habilidades de transformación espectral y parpadeo espejo, se teletransportó sin dudarlo. Edward, ahora despojado de la mayor parte de sus poderes, entró en pánico. Si Zatuen lograba robar prohibición o lanzar otro ataque de fuente de la maldición, escapar sería imposible. Así pues, casi al unísono, ambos desaparecieron. Una retirada mutua y tácita. Pocos minutos después, un equipo de Machineri y Bemindo llegó al solar abierto rodeado de almacenes abandonados. Cada miembro estaba armado con un tipo diferente de arma mística, pero cuando vieron el campo de batalla calcinado, no pudieron evitar fruncir el ceño. Hasta que, de repente, uno de ellos exclamó: comillas, hay cartas del tarot por todas partes. El grupo se acercó y descubrió cartas clavadas por todas partes, en el suelo, en las paredes, incrustadas en cajas. Vieron cartas como el loco, la torre, el colgado, el sol, el mundo, una mezcla de arcanos mayores y arcanos menores numerados. Algunas estaban en posición vertical, otras al revés. Algunas ni siquiera habían sido volteadas todavía, mostrando solo sus espaldas. Parecía un ritual de adivinación con el tarot, elaborado y ominoso. Originalmente, Clay no había dejado ninguna tarjeta en el lugar de los hechos, ya que la aparición de Edward había interrumpido el asesinato de Lanebus. Pero debido a la cacería de esta noche, las cartas del tarot habían aparecido de todos modos. Capítulo 284, Lilith está en problemas.
Lilith corrió a toda velocidad por las alcantarillas. Había recorrido esa ruta innumerables veces cuando interpretaba el papel de asesina, así que le resultaba muy familiar. Esos dos sinvergüenzas que se habían colado en su casa en plena noche. No tenía ni idea de quiénes eran ni de lo poderosos que podían ser. Precisamente por eso no había corrido a casa de Audrey, no quería ponerla en peligro. Se dirigía a Crismona. Las alcantarillas de Backlund estaban todas interconectadas y, como carecían de los intrincados recovecos de las calles de la superficie, en realidad eran más cortas en línea recta. La señorita Lilith solía tomar un carruaje y luego hacer transbordo al metro, el trayecto duraba aproximadamente media hora, pero ahora, ir corriendo le llevaría. Comillas, no puedo calcularlo. Justo cuando estaba preocupada por eso, una sombra voló desde atrás y la alcanzó, para luego transformarse en docenas de murciélagos fantasmales que le bloquearon el paso antes de condensarse en una figura humana. Lilith frenó en seco con sus cuatro patitas, derrapando con fuerza mientras giraba para huir en la dirección opuesta, solo para encontrarse con la segunda figura que ya la esperaba. Comillas ja. Lilith retrocedió hacia la pared, dejando escapar un leve siseo de advertencia. La poción asesina que había tomado le permitía identificar rápidamente los puntos vitales de sus cuerpos. Sus patas traseras se tensaron cada vez más como un resorte, y cuando los dos se acercaron lo suficiente, Lilith se lanzó hacia adelante como un misil fantasmal. Sus garras afiladas como navajas atacaron sin dudarlo el ojo y la garganta de uno de ellos. Al mismo tiempo, la oscuridad y las sombras circundantes se condensaron en un grillete fantasmal que atrapó a Lilith en el aire, inmovilizándola con precisión. Comillas, suéltame. Lilith arañó y mordió con todas sus fuerzas el grillete ilusorio, pero, siendo una simple secuencia 8, no tenía ninguna posibilidad contra dos vizcondes vampiros de secuencia 5. Sus esfuerzos fueron inútiles. En ese instante, el altivo Ernest parpadeó hacia adelante, agarró a Lilith por la nuca y la levantó. Volviéndose hacia el otro hombre, dijo, la tengo, Arlde. Frunció ligeramente el ceño. Puedes dejar de preocuparte tanto por tu maldito traje. Las órdenes de los Nibs deben tener prioridad. Arlde resopló. Comillas, ya te lo dije, es una pieza hecha a medida. La esperé casi 6 meses. Los ojos de Lilith se volvieron mientras gritaba, comillas, ese narigón está tratando de ensuciar y arruinar tu atuendo a propósito, porque está celoso de que seas más guapa que él. Arlde frunció el ceño y miró a su alrededor. Comillas, ¿de verdad? Ernest se crujió los nudillos. Comillas, ¿cómo es que te convertiste en vizconde? ¿No te das cuenta de que está intentando provocarte? Mi padre murió y heredé su característica de vizconde Bellonder. Ni siquiera la quería, me habría bastado conseguir siendo varón, sin necesidad de hacer recados como este todo el tiempo. La boca de Ernest se crispó. ¿Es que no hay nadie normal entre nuestra generación más joven de vampiros? A uno le gustan las muñecas, otro está obsesionado con los trajes, otro no para de presumir de su abuelo Marqués. Comillas, vamos. Su figura se dispersó una vez más en decenas de murciélagos fantasmales, llevando consigo a Lilith, que estaba atada, volaron velozmente por las alcantarillas y emergieron por la salida más cercana, dirigiéndose directamente a la Villa Odora en el distrito oeste. Más de 10 minutos después, apareció ante nuestros ojos una villa antaño, bañada por la luz carmesí de la luna, tenía un aspecto inquietantemente siniestro, la gente normal, por instinto, evitaría el lugar de noche, incluso sin saber que allí vivían vampiros. Cosmi ya estaba esperando en la puerta principal. Al ver a Ernest acercarse con Lilith, que aún forcejeaba, una leve sonrisa cruzó su rostro. El abuelo te estaba esperando. Se dio la vuelta y abrió paso hacia el interior, dirigiéndose hacia una escalera en el segundo piso. Ernest y Arlde, que se había retrasado un poco, se apresuraron a seguirlo. Tras descender al sótano, atravesaron varias puertas ocultas y entraron en un amplio salón gris. En el centro reposaba un pesado ataúd que parecía forjado en hierro negro, grabado con innumerables símbolos arcanos y sellos mágicos. Incluso Arlde bajó la cabeza y se puso solemne, pues quien yacía dentro era un poderoso vampiro que antaño había vagado por la cuarta época. Sin embargo, el tiempo había mermado su vitalidad hasta el punto de que solo podía dormir durante siglos en su frío ataúd. Bájenla. Todos ustedes, váyanse, se oyó una voz vieja y grave desde el interior del ataúd. Ernest colocó a Lilith sobre una mesa que había sido preparada con antelación, luego se dio la vuelta y se marchó sin dudarlo. Arlde lo siguió rápidamente. Tú también, Cosmi. Comíllase. Cosmi quedó momentáneamente atónito. Miró al gato negro,
Aún lleno de preguntas, después de enterarse de que Emlyn había vuelto a buscar a Ernest, el abuelo había dado una orden repentina para encontrar un gato negro, incluso otorgándole un artefacto sellado para hacerlo. ¿Por qué buscar un gato? Ni idea. ¿Para qué estaba el gato? Sigo sin tener ni idea. ¿Tuvo algo que ver con Emlyn? Se desconoce por completo. Cosmi simplemente actuó como mensajero de principio a fin. Pero no podía desobedecer las órdenes de su abuelo, así que, a regañadientes, asintió y se dio la vuelta para marcharse. Pronto, solo quedaron el ataúd y el gato negro en el pasillo. Si Klein estuviera allí, podría pensar que alguien estaba intentando realizar otro ritual ocultista espeluznante. Las ataduras avisales que sujetaban a Lilith desaparecieron. Inmediatamente, corrió hacia la puerta. Estallido. La puerta se cerró un instante antes de que ella llegara. La arañó con sus garras, pero no le hizo ni un rasguño. Se giró bruscamente y comenzó a moverse rápidamente por la habitación, buscando otra salida. Recostado dentro del ataúd, Nibs frunció el ceño. El ancestro me mostró la visión de un gato, pero no dijo nada más. Ahora que lo he capturado, ¿qué se supone que debo hacer con él? Ancestro, he seguido tu revelación divina y he traído de vuelta a este gato. Por favor, concédeme tu siguiente mandato. Dado que a los vampiros les estaba prohibido rezar a la luna, dejaron de usar las antiguas liturgias lunares. Solo unos pocos semidioses podían invocar el nombre del ancestro y recibir inspiración divina. Lilith, que seguía correteando por el pasillo, se quedó paralizada al oír aquello. ¿Por qué llamas a la señorita Lilith? Preguntó con voz inquisitiva. Nibs estaba atónito. Comillas, ¿qué dijiste? Lilith miró fijamente el ataúd. Comillas, no me estás llamando Lilith. Soy yo, soy Lilith. Por un instante, Nibs se quedó estupefacto. Entonces lo comprendió, comillas, te llamas Lilith. Entonces, ¿era ella el recipiente elegido por el ancestro para la descendencia divina? Sí, eso tenía perfecto sentido. Algo importante debía estar por venir, por eso el ancestro había decidido descender repentinamente. Aunque no comprendía del todo por qué se había elegido a un gato como recipiente, era natural que no pudiera comprender la voluntad divina, esa era la esencia de la fe. Si el ancestro estaba a punto de descender, podría el ascenso de los vampiros estar muy lejos. No aumentaría drásticamente su oportunidad de alcanzar el nivel de duque, podría finalmente escapar de este maldito ataúd. Tomó una decisión rápidamente. De ahora en adelante, le daría a este gato la mejor comida y los mejores cuidados, y esperaría el linaje del ancestro. En ese preciso instante, un rayo de luz de luna carmesí pareció atravesar la pesada tapa del ataúd e iluminar directamente el cuerpo en descomposición de Nibs. Comprendió de inmediato, esa era la respuesta del ancestro. Cerró los ojos con reverencia. Y luego. Inmediatamente. Aleja al gato. Ahora mismo. La orden divina resonó en la mente de Nibs, y este se quedó paralizado por la impresión. Entonces, ¿todo eso? Completamente equivocado. Mientras tanto, en la iglesia Harvest en el distrito de Southbridge. Una mujer con un sencillo vestido largo negro, de aspecto poco llamativo, entró en la iglesia. Ni el padre Utravsky, absorto en un grueso tomo de doctrina, ni Emlyn, cabeceando mientras pulía los muebles, se percataron de que alguien pasaba silenciosamente ante sus ojos y se dirigía directamente hacia el sagrado resplandor de la vida, símbolo de la Madre Tierra. Venerada Madre Diosa. Krismona juntó las manos, con expresión devota, mientras hablaba en voz baja ante el enorme y resplandeciente símbolo de la vida. Tu gente nos ha arrebatado la nuestra. Tras un largo silencio, Krismona añadió, mamá dijo que tú nos darías una explicación, lo harás. Una vez más, el aire permaneció en calma. Una voz suave y serena resonaba en su mente. Comillas, ¿no fue ella quien primero me dirigió la oración de su descendiente y proyectó deliberadamente la imagen de ese gato? Krismona sonrió levemente. Sabes que madre no interrumpió la oración intencionalmente. Y después, tú no enviaste ninguna revelación nueva para corregirla, ¿verdad? La voz hizo una breve pausa. Vuelve y díselo, la ayudaré esta vez. Krismona hizo una profunda reverencia en señal de agradecimiento. Gracias, Gran Madre Tierra. Gracias, fuente de toda vida. Alabado seas, Madre de todas las cosas. Se dio la vuelta y salió lentamente de la iglesia Harvest. Un rato después, un suave y desamparado suspiro resonó en el pasillo vacío. El padre Utravsky pareció oír algo, se giró para mirar el resplandor sagrado y luego se golpeó solemnemente el pecho en algunos puntos específicos, dibujando un símbolo devoto del brillo divino. Afueras de la mansión Odora.
Lilith tenía un enorme signo de interrogación sobre la cabeza. Ernest tenía un enorme signo de interrogación. Incluso el rostro de Cosmi era una gran incógnita. Solo Arde seguía concentrado en su traje hecho a medida, preguntándose cómo deshacerse del horrible hedor a alcantarilla que se aferraba a él. ¿Simplemente lo vamos a devolver?, preguntó Ernest de nuevo, tratando de confirmar. Cosmi estaba claramente irritado, sabía tan poco como el resto. En ese preciso instante, Arde señaló hacia adelante y recordó, para que lo sepas, ese gato ya se ha escapado. Los dos se giraron al mismo tiempo, solo para ver a Lilith escabullirse de nuevo hacia la alcantarilla. Deberíamos ir tras ella. Bueno, de todas formas teníamos que devolverla. Si se escapaba, que se fuera. De acuerdo, entonces me voy a casa. Arde saludó con un gesto poco entusiasta, luego se transformó en un grupo de murciélagos ilusorios y se alejó volando. Ernest también asintió a Cosmi antes de desaparecer entre las sombras. De vuelta en la alcantarilla, Lilith corrió a toda velocidad, tomando cada bifurcación y túnel que encontraba sin importarle en lo más mínimo la dirección. No sabía cuánto tiempo llevaba corriendo, pero finalmente se dio cuenta de que esos dos desgraciados no la habían perseguido. Deben haber perdido el rastro de Lilith la Grande. Comillas jeje, dos grandes idiotas. Finalmente, redujo la velocidad y salió por una puerta cercana a la calle. Se sacudió el pelaje para quitarse el polvo y la suciedad, aunque las manchas más sucias y húmedas se resistían a desaparecer. Resuelta, juró en silencio, el próximo hechizo que aprenda debe ser un encantamiento de limpieza. Se revolcó sobre la hierba seca y muerta de un macizo de flores al borde de la carretera, intentando quitarse la mayor cantidad de suciedad posible. De repente, la alcantarilla cercana se abrió con un estrépito y una niña con el pelo largo de color verde musgo salió. Inmediatamente vio a Lilith revolcándose en la hierba. Comillazo, una gatita. Lilith parpadeó y emitió un suave y lastimero miau. La niña volvió a colocar con cuidado la tapa de la alcantarilla, luego se acercó y se puso en cuclillas junto a ella. Pobrecita, ¿te perdiste, o te abandonaron? Sus ojos se posaron en el colgante con lazo que Lilith llevaba al cuello. ¡Ay, pobrecita, debes de haberte perdido! Vamos a casa primero, te ayudaré a encontrar a tu dueña después, ¿de acuerdo? Lilith dudó un momento y luego decidió, me esconderé en algún lugar seguro hasta que Edward me encuentre. Además, por fin podré darme un baño como es debido. Miau. Fingió ser una lamentable y desamparada, frotándose contra las piernas de la niña. A la niña no le importó en absoluto su suciedad, la levantó con cuidado y caminó hacia un patio cercano. En ese instante, se detuvo como si hubiera oído algo y se dio la vuelta para regresar a la alcantarilla. La abrió y bajó de nuevo, aún sosteniendo a Lilith. ¿Comillas maullido? Lilith maulló confundida. Algo no andaba bien. Intentó zafarse del agarre de la chica, pero descubrió que sus brazos se habían vuelto inusualmente fuertes. Lilith no pudo liberarse. Comillas, te voy a morder. Con un chasquido seco, Lilith mordió con fuerza la mano de su captor. El intenso dolor hizo que los ojos de la chica parpadearan, y su expresión se aclaró como si volviera en sí. Comillase, porque estoy aquí abajo otra vez. Entonces vio la herida reciente de la mordedura en su mano. Comillas, ¿por qué me mordiste? Lilith aprovechó el momento para zafarse de su agarre. Qué raro, este lugar da miedo. Tengo que salir de aquí ahora mismo. De repente, se quedó paralizada, todo su cuerpo se puso rígido. Otra conciencia intentaba abrirse paso a la fuerza en su mente. Capítulo 285, el semidios del sendero del merodeador. A Lilith se le erizó todo el pelaje al instante, soltó un chillido agudo y salió corriendo, intentando alejarse lo más posible del lugar. Pero eso no sirvió de nada para detener la presencia extraña que se había infiltrado en su mente. Lilith tuvo una terrible premonición, si esa cosa lograba entrar por la fuerza, algo desastroso sucedería. Sin dudarlo, activó su habilidad de incitación, dirigiéndola tanto hacia la conciencia invasora como hacia sí misma, intentando provocarle asco o rechazo, obligándola a retirarse. Pero fue inútil, completamente ineficaz. Su visión se nubló. Lilith se estrelló de cabeza contra una pared en una bifurcación del túnel. Sintió que perdía el conocimiento y el control de su cuerpo. Un pensamiento escalofriante surgió en su mente, ¿acaso la señorita Lilith va a morir? Morirá en una alcantarilla desconocida donde nadie la encontrará jamás. Edward no lo sabría, Audrey no lo sabría, Susie tampoco lo sabría. Nunca volverían a verla, y ella nunca volvería a verlos a ellos. Pero,
Aún no me he convertido en un ser humano de verdad. Ni siquiera he preparado rata asada para Edward con mis propias patas. O costillas de rata, rata guisada, rata frita, rata salteada. La luz en sus ojos, normalmente vivaces e inocentes, se atenuó. ¿De verdad la señorita Lilith va a morir aquí? De repente, una voz familiar resonó, comillas debilita el misticismo, fortalece la realidad. En un instante, Lilith sintió cómo la conciencia que intentaba invadir su mente retrocedía bruscamente. Volvió a la plena consciencia. Comillas a Edward. Se encontró en los brazos de Edward. Tras un instante de sorpresa atónita, la invadió una alegría incontenible. Comillas, estás aquí. Edward le revolvió suavemente el pelo, con tono de disculpa. Lo siento, Lilith. Llegué demasiado tarde. 15 minutos antes. Tras abandonar los muelles, Edward no se dirigió directamente a casa. En cambio, hizo un desvío hacia la iglesia de la diosa de la noche eterna, donde rezó para que la diosa lo purificara. Al fin y al cabo, ¿quién sabía qué maldiciones o marcas podría haber dejado sobre él la escuela de pensamiento de la rosa? Una vez que se aseguró de estar limpio, finalmente regresó a la pequeña villa en Pressborough. Dentro, la casa estaba completamente a oscuras. Al principio, pensó que Lilith aún no había salido, pero cuando entró en el dormitorio, encontró las sábanas revueltas, claras señales de que Lilith había estado dando vueltas en la cama. Sobre el escritorio había salpicaduras de tinta, y un rastro de diminutas huellas de patitas de gato escritas con tinta. El corazón de Edward dio un vuelco, se apresuró a acercarse y encontró un trozo de papel en el suelo, con algunos caracteres chinos torcidos escritos en él. Alguien, uno, o, yo. La O era obviamente un sustituto de un carácter que Lilith no sabía escribir. ¿Estaba intentando escribir ayuda? Inmediatamente recogió un mechón de su pelaje de la cama, arrojó una moneda de oro al aire y preguntó, comillas, ¿corre Lilith peligro de muerte? La moneda cayó con el número hacia arriba, no. Edward exhaló aliviado y sacó su bastón de adivinación. La ubicación de Lilith. El bastón se inclinó ligeramente hacia el noroeste. Edward se apareció inmediatamente a unos cientos de metros en esa dirección, volvió a usar el bastón y luego siguió desplazándose hacia el oeste en rápidas ráfagas. Poco después, cruzó del barrio de Empress al barrio norte de Backlund, donde la silueta iluminada de la Catedral de San Samuel se alzaba imponente en la noche. En ese preciso instante, el bastón indicó que Lilith estaba cerca. Edward agrandó el pelo del gato y le lanzó un encantamiento de rastreo, observando cómo flotaba para guiarla. La siguió de cerca. El cabello cayó silbando por una abertura en una alcantarilla. Edward levantó rápidamente la tapa y bajó. Tras unos cientos de metros, divisó a Lilith siendo bajada desde arriba por una chica de largo cabello verde musgo. Lo siguiente que vio fue a Lilith morder la mano de la chica y liberarse, solo para estrellarse contra una pared. Claramente algo andaba mal con ella. Y entonces, se produjo la escena que acababa de desarrollarse. Comillas a Edward. Un instante antes, pensó que todo había terminado, jamás volvería a comer carne de rata, pero al abrir los ojos, se encontró en los brazos de Edward. Tras la sorpresa, sintió una inmensa alegría. Comillas, estás aquí. Edward le acarició la cabeza suavemente otra vez. Lo siento, Lilith, llegué tarde. No llegaste justo a tiempo. Resopló y señaló con una patita hacia adelante. Comillas, hay un tipo malo ahí dentro. Intentó meterle la mente a la señorita Lilith. Edward quedó momentáneamente atónito, luego siguió su mirada. La chica de cabello verde parpadeó sorprendida, mirando fijamente a Lilith. Comillas, ese gato. ¿Acaba de hablar? Al percibir su sospecha, la chica intentó explicar rápidamente, yo creía que la gata estaba perdida, así que planeé llevarla a casa primero y ayudarla a encontrar a su dueño mañana. Pero luego, de alguna manera, terminé de nuevo en la alcantarilla. De vuelta en la alcantarilla. En la novela original, no había una chica noble que se metía en las alcantarillas porque estaba siendo manipulada por un semidios del sendero del merodeador. Me di cuenta. La mirada de Edward pasó rápidamente junto a la chica, escudriñando su entorno. Así que Lilith casi fue parasitada por ese semidios del sendero del merodeador hace un momento. Dicho esto, inmediatamente profirió otra prohibición. El parasitismo está prohibido aquí. La secuencia 4 del sendero del merodeador, parásito, permitía robar la vida y la identidad de otra persona fusionando la conciencia y el cuerpo. Una vez completado el parasitismo, el huésped estaba esencialmente muerto. El corazón de Edward se llenó de pavor. Si hubiera llegado un poco más tarde, Lilith podría haber
Apretó los puños, la ira desbordante le hervía como un supervolcán a punto de entrar en erupción, pero no actuó de forma temeraria. Hace poco más de 10 minutos, sufrió una gran pérdida al enfrentarse a un artefacto sellado del sendero del merodeador de nivel semidios, sus habilidades robadas aún no se habían recuperado. Aunque sabía que el semidios del sendero del merodeador de la familia Jacob estaba en malas condiciones, un semidios merodeador vivo seguramente no podía ser mucho más débil que un poderoso artefacto sellado. Comillas retiro. Edward dio un paso atrás, su figura se retorció y se desvaneció. Los ojos de Hazel se abrieron de par en par, sorprendida. Aunque había sido introducida en el mundo del misticismo bajo la guía de su maestro y se había convertido en una Beyonder, su conocimiento aún era bastante rudimentario. Cosas como que un gato hablara o que una persona desapareciera justo delante de ella seguían pareciéndole increíbles, pero rápidamente cambió su perspectiva. Al fin y al cabo, creía que algún día ella también podría hacerlo. Ella se giró y susurró, «Profesor, ¿qué acaba de pasar?». Un instante después, la voz de una mujer resonó en su mente, «Este lugar ya no es seguro. Necesito que atravieses la pared cuanto antes». «Sí, profesor». Hei se la sintió, luego recogió las herramientas que había escondido antes y comenzó a cincelar la pared de nuevo. Edward llevó a Lilith de vuelta a casa e inmediatamente usó la adivinación para asegurarse de que el semidios del sendero del merodeador no le hubiera dejado ninguna trampa oculta. Una vez seguro, le preguntó, «Lilith, ¿qué acaba de pasar?». Lilith lo miró. «La señorita Lilith está toda sucia, límpiame primero». «Coma está bien». Una vez que su pelaje recuperó su estado impecable, se dirigió sigilosamente al baño, enjabonó cuidadosamente sus 4 patitas y luego las secó bien con la toalla para pies antes de saltar a la cama. Comillas, ahora estoy impecablemente limpio. Edward se sentó junto a la cama. Estaba esperándote en casa cuando entraron 2 tipos malos. Tenían los ojos rojos y podían transformarse en murciélagos. Comillas, ¿vampiros? Me controlaron y me llevaron a una casa enorme. Dentro había un ataúd gigantesco. Un ataúd. Ese marqués sanguine. ¿Podría tratarse de su nombre? Cuando Edward le puso nombre a Lilith, no esperaba adentrarse en el mundo de los misterios. Originalmente, había planeado llamarla Lily, pero cuando Snape lo hoy, con una excusa cualquiera, lo castigó con una semana limpiando inodoros, se vio obligado a cambiarle el nombre a Lilith. Tras llegar al mundo de los misterios con Lilith, había considerado cambiarle el nombre de nuevo, pero la actual Lilith, la progenitora de los vampiros, ahora operaba bajo la apariencia de la Madre Tierra. No era como Leodero o Ocuses, que te castigaban con rayos o fuego solo por pronunciar su nombre. Además, la Madre Tierra era aliada de la diosa de la noche eterna, quien lo protegía, así que no le había dado mucha importancia. Aún así, siempre había tenido cuidado de mantener a Lilith alejada de las iglesias de la Madre Tierra y de los sanguinarios para evitar problemas indeseados. Y aún así, ¿los problemas los habían encontrado? Pero eso no tenía sentido. El único contacto real que había tenido con los sanguinarios era a través de Emlyn, y sus interacciones se limitaban a un castillo y algunos materiales, nada que ver con Lilith, porque los sanguinarios enviarían de repente a 2 personas para capturarla. En el lapso de 10 segundos, Edward había imaginado varios escenarios antes de continuar, comillas y luego. Entonces el ataúd empezó a hablar, Lilith parpadeó. Dijo algo sobre el antepasado. Lilith algo. Así que le pregunté qué quería de mí. Edward. Parecía sorprendido cuando oí mi nombre, y luego se emocionó muchísimo. ¿Sorprendido y emocionado? ¿No estaba enfadado? No. Edward se quedó helado de repente. Espera, ¿así que solo entonces se enteró de tu nombre? Así es. ¿Así que los Sanguine no la persiguieron por su nombre? Entonces, ¿por qué? Comillas, ¿cómo lograste escapar? Lilith se rascó la cabeza. El tipo del ataúd les dijo a los demás que me dejaran ir. Comillas, ¿te dejó ir? Edward se sintió aún más confundido. Comillas, no dijo nada más, no te hizo nada, simplemente te trajo de vuelta, te dejó caminar un rato y te mandó a casa. Comillas, no me mandaron a casa. La señorita Lilith se escapó mientras los 3 malos hablaban, se quejó. Comillas, luego me topé con esa chica rara y casi me muero. Edward le acarició suavemente la cabeza y le dijo en voz baja, SHHH, SHHH, no digas esas cosas. Lilith es muy inteligente, no hay forma de que mueras. Parpadeó y sonrió, comillas, correcto. Edward sonrió levemente, pero en sus ojos no había rastro de diversión. ¿Qué tramaban exactamente los sanguinarios dando vueltas en círculos?
¿Acaso Lilith, la ancestral sanguinaria, estaba tramando algo? Pero no era ella aliada de la diosa de la noche eterna. Si quería algo, ¿por qué no lo decía directamente? ¿Por qué recurrir a estas artimañas tan mezquinas? Backlund estaba prácticamente bajo las narices de la diosa de la noche eterna, ¿acaso algo podía pasar desapercibido para ella allí? Quizás la lógica divina simplemente estaba más allá de la comprensión de mortales como él. Por otro lado, porque el semidios del sendero del merodeador había elegido a Lilith como objetivo, parasitar animales conllevaba muchas limitaciones, estructura corporal, hormonas, instintos. Incluso si Amon hubiera eliminado las notas al margen de la secuencia 4 en el diseño original, un estado debilitado con solo una oportunidad para parasitar no debería haber elegido un gato. Sanguíneos. Un semidios del sendero del merodeador. No había manera de que este asunto terminara tan fácilmente. En lo que respecta a su faceta vampírica, primero consultaría con la diosa de la noche eterna antes de decidir qué pasos seguir. En cuanto al semidios del sendero del merodeador, tal vez era hora de visitar al viejo Pállez. En la historia original, había accedido a ayudar a Klein a cazar al clon semidios de Amon. Seguramente también estaría interesado en un semidios de la familia Jacob, ¿verdad? Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.